y hacer algunas reflexiones acerca de eso. Queda claro que hay un consenso en la Argentina que no habíamos visto hasta ahora, que en la Argentina se pagan muchos impuestos, ¿no? Porque si arrancamos por bajar el de ganancias, quiere decir que todo el resto que son más regresivos también hay que bajarlos. La pregunta es cómo hacemos para bajar ganancias o cómo hacemos para bajar impuestos y que sea sustentable en el tiempo y que no genere el efecto adverso del que pretendemos generar más tarde o más temprano, ya sean las provincias, como lo explicó el senador Torres, o en materia inflacionaria. Y está claro que hay que abordar el tema del impuesto a las ganancias porque si no, suben los salarios, pero si no sube la capacidad de compra, se paga más impuesto a las ganancias a pesar de que la ganancia es menor. Es decir, la capacidad real de poder consumir es menor. Pero quiero pensar cómo lo estamos haciendo y a ver si está bien o mal. Primero, si es electoralista o no electoralista. El mínimo exento se ajustó 3 días antes de las PASO, ¿sí? Pasó de 506.000 a 701.000. 34 días después lo volvemos a aumentar. Y siempre con efecto para el mes de las elecciones. Ahora lo pasamos de 700.000 a 1.700.000. Si no es un tema oportunista, ¿por qué no se hizo con un análisis riguroso cuando se hizo el primer decreto? ¿Para qué esperar a un segundo decreto 34 días después? Si había una cuestión y un análisis de fondo de qué es lo que se quería hacer con ganancias. Pero además de eso, en el medio hubo un presupuesto, porque se mandó un presupuesto al Congreso de la Nación. Está en tratamiento en diputados. Y en el presupuesto no contempla ni un rediseño tributario del impuesto a las ganancias, ni contempla la caída en la recaudación, no contempla el impacto en el déficit, no contempla el impacto en la emisión y no contempla el impacto en la inflación. Más inconsistencias que esas 3 cosas acerca del proyecto, la verdad que es difícil encontrar. Entonces vamos al impacto. El impacto ya lo dijo la Oficina de Presupuesto del Congreso, si pierde 0,83 puntos del PBI. Eso es duplicar el déficit del año que viene que tiene el proyecto de presupuesto en el Congreso. Duplicar el déficit. Se pierde el 3,5 de los recursos presupuestarios que están en el presupuesto, ¿sí? Lo que va a llevar a mayor emisión y por ende a mayor inflación. Pero además, como ya explicaron todos los senadores preopinantes, el 58, casi el 59% de eso sale de las provincias. Son recursos de las provincias, porque el impuesto a la ganancia se coparticipa y el 58,76% de eso va a las provincias. Entonces ya de ese 1,7 billones de pesos que se pierden, bueno, impacta, como lo explicaba recién el senador Torres, en los sueldos de cada provincia, en los servicios que cada provincia va a poder brindar. Y tiene efecto altísimo en los presupuestos. Dicen que sí, que se va a compensar con créditos y débitos y con el impuesto del país. Pero eso no solo no está en el proyecto, sino que eso desfinanciaría al ANSES. Porque créditos y débitos van 100% al ANSES. Y el impuesto va a ir para 70% al ANSES. Entonces, aún cuando lo compensáramos de esa manera, vamos a desfinanciar a los jubilados. El diseño además es regresivo. No hay impuesto más progresivo que el impuesto a la ganancia. Peor es el IVA, peor es ingreso bruto, peor es cualquiera de los impuestos internos, los combustibles, el que quieran. Este es el más progresivo, es el que hace que el sistema sea un poquitito más justo. Entonces, antes lo pagaba el 17% de los trabajadores en relación de dependencia, formales, ¿sí? Ahora lo va a pagar el 3% de los trabajadores formales. Es el 1% del total de los trabajadores en la Argentina. Es decir, los informales, los desempleados, los autónomos, esos no van a recibir nada. Pero a los que están arriba de la pirámide salarial van a recibir un beneficio. Es además tremendamente regresiva porque se va a pagar con inflación. ¿Quiénes sufren más la inflación? Los de más abajo. La pregunta ¿es este el momento para compensar? Una cifra. Los trabajadores registrados en el último año empataron con la inflación. ¿Saben qué le pasó a los no registrados? Cayó 15% el poder adquisitivo de los no registrados. En el último año, 15%. Entonces, por ejemplo, alguien que gana 1 millón de pesos hoy se va a ver beneficiado en 183.000 pesos mensuales. Probablemente se lo merezca. La pregunta es, ¿se lo merece más que otros? Bueno, a los 4,3 millones de jubilados que ganan menos de 175.000 pesos les estamos dando un bono de 37.000. Otra vez, unos ganan 1 millón, otros 175.000. A las categorías más bajas del monotributo le estamos haciendo una prórroga de pagos por 2.700 pesos. A los desempleados que van a cobrar a través del IFE 10.000 pesos. ¿Estamos siendo justos cuando hacemos esto con la sociedad? Está claro,
Todos quieren pagar menos impuestos. Con los impuestos sostenemos los bienes y servicios que el Estado brinda. ¿Estamos siendo justos en a quién bajamos y cómo bajamos y qué tan sostenible es? Creo que esto es lo que tenemos que pensar. Cuando uno mira si esto es así en otros países, la verdad que Argentina ahora va a tener el porcentaje más bajo de toda la muestra del mundo de las personas que pagan impuestos a las ganancias. El más bajo de todo el mundo, con excepción de 4 países: Arabia Saudita, Omán, Qatar y los Emiratos Árabes. Uno mira el gráfico, qué porcentaje de la población paga impuesto a las ganancias. El porcentaje más bajo de todos es Argentina con esta reforma. Cuando uno compara, por ejemplo, uno dice, ¿cuál es el mínimo exento? El salario que no paga impuesto a las ganancias, y lo divide por el PBI por habitante, ¿sí? Ajustado por lo que se llama paridad de poder adquisitivo, para que sean compatibles las comparaciones. En la Argentina el mínimo exento va a ser 2,5 veces, 2 veces y media el ingreso promedio de los argentinos. En la OECD es 0,18, claro, ganan más plata, entonces empiezan a pagar de más abajo. Pero comparemos, ahora Argentina va a pagar el doble que la región. Es decir, el mínimo exento comparado con el PBI por habitante va a ser el doble que en el resto de los países de la región. Vamos a ser menos progresistas que Paraguay, que Colombia, que Perú y que Chile. Esa es la estructura tributaria que estamos creando. Pero además hay un montón de otras inequidades que se suman, ¿sí? Por ejemplo, si uno es autónomo, para alcanzar la alícuota del 35% tiene que ganar 14 millones de pesos anuales. Si uno ahora está en relación de dependencia, puede ganar 2 veces y media lo que un autónomo y no pagar. O sea que no es en función de cuánto se trabaja, sino en qué modalidad se trabaja, es cuánto le cobramos a las personas que están trabajando. Lo mismo pasa ahora al impuesto. Por ejemplo, si uno es casado o soltero, si tiene hijos y los tiene que llevar a la escuela, si paga alquiler o es propietario, nada de eso va a importar a partir de ahora. ¿Estamos siendo justos? Estamos metiendo otra vez diferencias por región, ¿sí? Y hay regiones que van a cobrar ese mínimo exento, va a ser 22% más alto. Cuando uno mira las diferencias de precios que se estiman, tienen precios 13% más altos, pero otras regiones del país no hacemos diferencia por región. Y con esto entro en la cuestión federal. Sí, ya lo explicó, creo que acabadamente el senador Nacho Torres, con mucha claridad. Pero ¿a quiénes se va a perjudicar? Fijemos a quiénes le bajamos ingresos y a quiénes le sacamos plata. A las provincias que más se van a perjudicar son las provincias más pobres, a las que le estamos mandando más plata de la coparticipación. Es decir, aquellos que cuando los coparticipamos, el peso de la coparticipación es más alto. Es decir, de lo que gastan, necesitan muchas transferencias del Gobierno Nacional en materia de coparticipación. Esas son las provincias más perjudicadas. ¿Cuáles van a ser los distritos más beneficiados? Aquellos que tienen los salarios más altos. Entonces, cuanto menos recursos nacionales de coparticipación y salarios más altos, más beneficio local. Cuanto más pobre la provincia y salarios más bajos, menos beneficio local. ¿Eso es progresista? ¿Eso es equitativo? ¿Eso está bien en la Argentina? Porque cuando le sacaron la plata a la ciudad de Buenos Aires en plena pandemia, dijeron exactamente lo contrario. Están haciendo exactamente lo contrario de lo que vienen diciendo ahora, o de lo que van a hacer ahora, con mucha, me parece a mí, irresponsabilidad con la cuestión federal y la cuestión local, y por eso me asombra que en esta casa esto sea votado así. Además estamos comprimiendo, en la Argentina es el único país que apenas uno empieza a pagar impuesto a las ganancias ya paga 35%. Cuando arrancó el impuesto a las ganancias, arrancaba pagando uno 10% y había que ganar 10 veces más para pagar 35%. Hoy uno arranca directamente casi por el 35%. La cuestión de si el salario es ganancia o no es ganancia. Esto es un impuesto a los ingresos, no a la ganancia. Si no, ¿por qué lo cortamos en 1.700.000 pesos? Si el salario no es ganancia, eliminémoslo para todos. Si no, estamos diciendo, bueno, lo cortamos en 1.700, como antes lo cortábamos en 700 o en 500, lo podríamos poner en cualquier lugar. Porque esto es un impuesto a los ingresos, de los cuales los rubros que sacamos son aquellos que le permiten a uno vivir, pero es el impuesto a los ingresos, por eso lo usan todos los países. Lo aplican sobre los salarios, lo aplican sobre las ganancias de las empresas, lo aplican sobre las rentas de intereses, de capital, lo aplican sobre todo. Pero si no, ¿por qué lo cortamos en un lugar? Si no hay ganancia, saquémoslo para todos.
Lo que estamos diciendo es que hay un nivel que nos parece muy alto de que pagar ganancias. La pregunta es dónde se pone, y por eso hago todo el resto de las consideraciones acerca del resto de las personas que están mucho peor y que las vamos a poner en una peor situación. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Claro que hay que indexar el mínimo no imponible y el resto de los valores, los topes, las tablas, hay que indexarlo automáticamente. ¿Por qué? Porque si la inflación es 12,4% anual y hay un rezago en la indexación, lo que pasa es que sentimos que cada vez pagamos más. Y en una economía inflacionaria que además entra en recesión, a nadie le alcanza. Y eso es lo que está pasando. Pero vamos a cambiar el diseño de un impuesto que ya está mal y lo vamos a hacer peor. Y después tendríamos que tener un tratamiento equitativo. ¿Para quiénes? Para que los trabajan en distintas situaciones, los que trabajan en relación de dependencia y los independientes. Hoy los estamos tratando distinto. Tendríamos que tener, como dije recién, alícuotas más graduales que vayan creciendo en el tiempo. Y por último, si vamos a bajar impuestos, digamos qué gastos vamos a bajar también. Porque si no vamos a desfinanciar el Estado. Y tenemos que simplificar cómo es el pago. Nada de eso es lo que estamos discutiendo hoy. Si lo discutiéramos rigurosamente, si no fuera algo electoralista, tendríamos otro calibre de discusión, nos lo tomaríamos distinto, y entonces el ministro haría cosas que son buenas en el diseño de la estructura tributaria, a pesar de que por ahí no le rindieran políticamente, que es exactamente lo contrario de lo que está haciendo hoy. Muchas gracias.